en la fiesta de cumpleaños de mi nieto, mi hijo me dio una bufanda vieja y me dijo: «Cúbrete la cara, esa cara vieja tuya, que no avergüence a la familia». Su esposa y su familia sonrieron. Pero cuando sacaron el pastel, me puse de pie e hice un anuncio sobre el regalo que le había preparado a mi nieto. Vi cómo a mi hijo le temblaban las manos. Hoy mi Mirón cumple 10 años. 10. Parece que fue ayer cuando lo cargaba haciendo un bultito que lloraba sin parar, y Gleb, mi hijo, lo miraba con una mezcla de confusión y alegría temerosa. Ahora Mirón es un niño alto, con los ojos de su padre y mi sonrisa. La mañana empezó mucho antes del amanecer. Me encanta esa hora cuando la casa aún duerme, envuelta en silencio y frescura. En la sala todavía se percibe el aroma de las manzanas de ayer y de la madera fría de la chimenea. Entré a la cocina, sintiendo el crujir familiar de las tablas bajo mis pies. Esta casa ha sido toda mi vida. Mi difunto esposo Colia y yo no la construimos para nosotros, sino para el futuro, para Glebi, como resultó después, también para su familia. Cada tronco, cada clavo guarda el calor de nuestras manos. Saqué la harina. En el cumpleaños de Mirón siempre le hago pasteles, de col, de papa y su favorito, de manzana con canela. La masa cobra vida en mis manos, se vuelve tibia, suave, es una especie de magia, lo único que todavía controlo. Mientras horneaba uno tras otro, los recuerdos me llegaban en oleadas. Gleb de niño, con la nariz llena de harina queriendo ayudar, Colia entrando del frío, sacudiéndose la nieve del sombrero y estirando la mano para agarrar un pastel caliente, quemándose los dedos, y yo, sentada sola en esta misma mesa, transfiriendo la última parte de la pensión de Colia al negocio familiar. Ese negocio es una pequeña empresa de transporte que Gleb abrió hace 5 años, con mi dinero, con todo lo que me quedó tras vender el departamento de la ciudad cuando murió Colia. «Mamá, este es nuestro futuro», me dijo entonces, con tanto fervor. «Vivirás con nosotros en una casa grande, con aire puro, y yo voy a construir un imperio». El imperio aún no existe, pero las deudas, esas sí crecieron. Cada mes me siento en el viejo escritorio de mi padre, abro mi libreta gruesa y hago cuentas, los servicios de la enorme casa, la comida para 4, los gastos del auto y, siempre, esa misma línea, apoyo al negocio. A veces eran 20,000, a veces 50. Nunca pregunté para qué exactamente. Confiaba. Una madre siempre confía en su hijo, aunque ya no sea un niño, sino un hombre de 38 años. Anfisa, mi nuera, entró a la cocina quitándose el abrigo. Me lanzó una mirada llena de un desprecio perezoso y arrugó su nariz perfecta. Otra vez con sus pasteles, Zinaida Petrovna. ¿Quién come eso ahora? Eso ya es del siglo pasado. Mejor hubiéramos pedido cupcakes de moda, tartaletas, para que no nos dé pena con los invitados. Se sirvió agua del filtro y se fue, dejando detrás de sí un rastro de perfume caro y un ligero frío. No le respondí. Hace tiempo que no le contesto nada. ¿Para qué? Las palabras rebotan en ella como chícharos contra una pared. Su mundo está hecho de cosas de moda, resorts costosos y amistades de estatus. En ese mundo no hay lugar para mis pasteles, ni para mis canas ni mis arrugas. Yo soy tan del pasado como mi horno, un objeto útil, pero vergonzoso, la persona que paga las cuentas y cuida la casa mientras ellos viven la vida al máximo. Por la tarde llegaron los invitados, casi todos parientes y amigos de Anfisa, gente ruidosa y segura de sí misma, que inspeccionaba mi casa con la condescendencia educada de quien se siente dueño. Elogiaban la remodelación que hizo Anfisa en la sala fría, sin alma, en tonos grises y hablaban en voz alta de dónde pasarían las vacaciones de Año Nuevo. Me sentía como sirvienta en una fiesta ajena, un adorno gratuito en mi propia casa. Mirón estaba feliz. Abría sus regalos con los ojos brillantes, un enorme set de construcción, una tablet nueva, un helicóptero a control remoto. Yo le regalé una enciclopedia cara y preciosa sobre el espacio, algo con lo que soñaba desde hacía tiempo. Me abrazó tan fuerte que me dejó sin aliento. Gracias, abuelita, eres la mejor. En ese momento estaba dispuesta a perdonar todo, las miradas de reojo, los comentarios venenosos, todo, por esa felicidad pura e infantil. Y entonces llegó la hora de los brindis. Gleb, mi hijo,
se levantó con una copa en la mano. Parecía un poco tenso, como si se estuviera preparando para algo. Dijo unas palabras bonitas sobre Mirón y luego se volvió hacia mí. Aquí todos tenemos regalos, dijo con una voz anormalmente fuerte, llamando la atención de todos. Y para nuestra mamá, también hay uno. Me tendió un pequeño bulto mal envuelto, el papel arrugado. Lo tomé. Adentro, en una caja de cartón barata, había un pañuelo opaco, gris marrón, de una tela sintética desagradable, de esos que venden en el tianguis por unas monedas. Levanté la vista, confundida. Gleb no me miró a los ojos, su mirada estaba fija en Anfisa, que le sonreía con aprobación. Y entonces dijo las palabras que detuvieron el tiempo. Tenga, mamá, póngaselo, cúbrase esa cara vieja, para que no avergüence a la familia delante de los invitados. No lo dijo en un susurro. Lo dijo fuerte, claro, para que todos escucharan. Para que lo oyeran los parientes satisfechos de Anfisa. Para que lo oyera mi nieto de 10 años. Hubo un silencio, denso, ensordecedor. Y luego los vi, las sonrisas. No eran ruidosas, pero sí afiladas como vidrios rotos. Anfisa sonreía con triunfo. Su madre, una mujer rellenita y bien cuidada, se cubría la boca con la mano, pero los ojos le reían. Un primo soltó una risita aprobatoria. Todos me miraban con la misma expresión, una superioridad desdeñosa. En ese instante, el mundo se quedó en silencio para mí. Todo el ruido, las risas, las conversaciones, el tintinear de las copas, se borró. Solo quedó un vacío helado y esa galería de rostros, el de mi hijo, evitando mi mirada, el de mi nuera, rebosante de malicia, el de sus parientes, disfrutando de mi humillación. No sentí dolor, ni se me llenaron los ojos de lágrimas, ni la rabia me encendió. No. Dentro de mí, muy hondo, algo hizo clic. No con dolor ni con chirrido, sino claro, frío y definitivo, como el obturador de una cámara cara capturando para siempre una sola imagen. En ella estaba todo claro, sus relaciones, mi lugar. Mi futuro en esa casa que yo construí. En ese momento murió mi amor de madre ciego. Murió la esperanza. Murió Zinaida Petrovna, la madre confiable, comprensiva y siempre dispuesta a perdonar, la abuela paciente. Y nació otra mujer, tranquila, fría y absolutamente lúcida. Me quedé sentada con ese pañuelo feo sobre las piernas, y poco a poco el mundo volvió. Los sonidos empezaron a colarse de nuevo. Alguien tosió con nerviosismo, un tenedor cayó con un tintineo sobre un plato. Pero dentro de mí, el silencio no se fue. Simplemente se transformó, denso, pesado, como el agua en lo profundo del mar. Miré mis manos, reposando sobre mis rodillas. Toda mi vida estas manos hicieron algo, amasaron masa, lavaron pañales, deshiervaron el huerto, contaron el dinero para que todo alcanzara. Estas manos construyeron esta casa, la entregaron, y ahora recibían este trozo barato y resbaloso de tela sintética para tapar una cara vieja. Ahí estaba. Mi precio. El resultado de mi vida, de mis sacrificios, de mi amor. Soy una molestia, un monedero que debe ser invisible. Un fantasma en mi propia casa, oliendo a naftalina y vergüenza. De pronto lo vi todo con una claridad helada. Cada desaire, cada volteada de ojos de Anfisa, cada entiende la situación y ayuda tantito de Gleb, no eran casualidad. Eran peldaños de una escalera que llevaba justo a este momento, a este pañuelo. Año tras año me fueron borrando, quitándome mi identidad, dejando solo una función conveniente. Y ahora, decididos a que esa función ya estaba cumplida, querían taparme con un trapo, como a un mueble viejo. Mi mirada recorrió la sala y se detuvo en Mirón. Estaba en la mesa, un poco incómodo por la tensión, picando su ensalada con el tenedor. El único ser limpio, luminoso, en un cuarto lleno de veneno. No entendía las palabras de su abuelo, pero sentía que algo malo había pasado. En sus ojos confundidos no vi mi pasado, vi su futuro. ¿Y qué futuro le esperaba con un padre que traiciona tan fácil a su madre, y con una madre que aplaude esa traición? Le enseñarían lo mismo, el consumismo, la crueldad envuelta en sonrisas falsas. Lo moldearían para que fuera igual a ellos,
sin nada sagrado más allá del dinero y el estatus. No, eso no iba a pasar. En ese momento, Anfisa, ya recuperada de su triunfo momentáneo y queriendo suavizar la tensión, entró con el pastel de cumpleaños. 10 velas ardían con luces temblorosas. Aquí está nuestro cumpleañero. Mirón, pide un deseo, canturreó, colocando el pastel frente a su hijo. Los invitados se animaron, aplaudieron, brindaron. Sus voces me sonaban lejanas, como si vinieran de muy lejos. Yo miré el fuego de las velas, su reflejo en los ojos de mi nieto. Y mientras cantaban, en mí terminó de madurar la decisión. No era rabia ni venganza, era calma, firmeza, algo indestructible. La canción terminó. Mirón, con una gran bocanada de aire, apagó todas las velas de un soplo. La sala volvió a estallar en aplausos. Gleb tomó el cuchillo para cortar el pastel, su cara ya estaba otra vez amable. Creyó, aparentemente, que el incidente había pasado, que su madre había tragado la ofensa, como siempre. Entonces me puse de pie. Todas las miradas se giraron hacia mí. Probablemente esperaban que llorara o que reclamara. Anfisa me miró con desafío, Gleb frunció el ceño. Yo los observé a todos con una calma atenta. Mi voz, cuando hablé, me sorprendió incluso a mí, pareja, firme y sin un gramo de emoción. Yo también tengo un regalo para Mirón. Un regalo para su futuro. La sala se volvió a quedar en silencio. Miré a mi nieto. Mirón, hace tiempo, tu abuelo Colia y yo construimos esta casa. La hicimos para nuestra familia, para el futuro. Y hoy, en tu 10º cumpleaños, quiero que ese futuro tenga un cimiento sólido. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Te regalo esta casa. Toda la propiedad, con terreno y construcciones. Voy a hacer todos los trámites y pondré todo a tu nombre en fideicomiso. Cuando cumplas 21, serás su legítimo dueño. Silencio absoluto. Vi cómo las caras de los invitados se alargaban. Anfisa se quedó con la boca entreabierta. Su expresión pasó de triunfo, a desconcierto, a confusión. Seguí hablando, ahora mirando directo a Gleb. Pero una casa son solo paredes. Para que tengas un verdadero cimiento, Mirón, también debes contar con recursos para tu educación, tu desarrollo, tu vida hasta que seas mayor de edad. Por eso he tomado otra decisión, voy a liquidar mi parte en nuestro negocio familiar. Todas las ganancias de la venta de mi mitad de los bienes irán a tu fideicomiso. Entonces el silencio se volvió ensordecedor. Vi cómo Gleb palideció. El cuchillo en su mano tembló, apenas, pero lo suficiente para que yo lo notara. Él sabía perfectamente cómo estaban las cosas. Sabía que esta casa era el único bien de verdadero valor que tenían, que el negocio seguía a flote solo gracias a mis constantes aportaciones. Pero también vi otra cosa en sus ojos, no me creía. Pensaba que era solo histeria, un gesto dramático de una anciana ofendida. Una amenaza vacía para llamar la atención. Me senté tranquilamente en mi lugar, tomé una servilleta de la mesa y, con educación, le hablé a la nada general. Corten el pastel, que se va a derretir. La noche terminó rápido, desordenada. Los invitados, murmurando algo, se despidieron a la carrera. Gleb y Anfisa fingieron que nada había pasado, pero su alegría era forzada y falsa. No dijeron una palabra, ni reproches ni preguntas. Simplemente me ignoraron, seguros de que a la mañana siguiente todo volvería a la normalidad. Ya de madrugada, cuando la casa por fin estaba en silencio, yo estaba sentada en mi cuarto. En el buró, ese mismo pañuelo. Lo miré, no con rencor, sino con gratitud. Fue la piedra que provocó la avalancha. Me abrió los ojos. Tomé el teléfono. En mi libreta no había muchos números. Encontré el que necesitaba. Mis dedos no temblaban, mi pecho estaba frío y tranquilo. El tono de llamada sonó apenas unas veces. Bueno, la voz conocida, un poco áspera, de la hermana de mi difunto esposo, Poligeia. Hola, Polia. Soy Sina. Hola, Sinusa. ¿Pasó algo? Tu voz suena distinta. Sonreí para mis adentros.
Siempre supo escuchar lo que no se decía. Todo bien, Polia. Mejor que antes. Necesito tu consejo. Y un buen abogado. Muy bueno. Mañana en la mañana. Esa noche dormí sin sueños. Profunda, tranquila, como no lo había hecho en años. Desperté sin la pesadez habitual en el pecho, sino con una sensación de vacío. Pero no el vacío amargo de la pérdida, sino limpio, claro, como el aire helado. Como si al fin hubiera vaciado una habitación llena de trastos viejos y ahora pudiera ver toda la luz y el espacio que tenía. Me levanté temprano, como siempre, y me preparé un café. Uno instantáneo, el que ellos toman, y uno de verdad, en cafetera turca. El aroma amargo llenó la cocina. Me senté junto a la ventana que da al jardín y vi los primeros rayos de sol filtrarse entre las ramas del manzano viejo, el que plantamos con Colia cuando Gleb tenía 5 años. Todo en esta casa y en este jardín estaba impregnado del pasado, pero por primera vez lo miré sin nostalgia, con un ligero desapego, como si releyera un libro cuyo final ya conozco. Ellos bajaron cerca de las 10. Gleb y Anfisa caminaban juntos, como si fueran a una visita diplomática importante. Tenían sonrisas forzadas, condescendientes, un poco cansadas, como las de adultos sensatos a punto de regañar a un niño caprichoso. Se acercaron a mi escritorio. Anfisa se sentó frente a mí, apoyando sus manos bien cuidadas y con manicura perfecta sobre la mesa. Buenos días, mamá, empezó con una voz suave, demasiado suave, como se le habla a un enfermo o a alguien a quien no se considera su igual. Ayer nos preocupaste un poco. Dijiste cosas muy teatrales. Tomé un sorbo de café, sin decir nada. Estaba hirviendo y el amargor me aclaró la mente. Gleb tosió, incómodo. Él no manejaba tan bien este papel. Mamá, entendemos que te molestaste. Lo del pañuelo, no lo pensé. Fue una tontería. Perdón. Pero seamos realistas. Esos fideicomisos, liquidaciones, son palabras dichas en caliente. Seguí en silencio, mirando por la ventana. Los veía reflejados en el cristal, dos figuras inclinadas sobre mí. Anfisa volvió a hablar, con un tono en el que asomaba la impaciencia. Esta casa es nuestro nido común. Le hemos puesto mucho esfuerzo. Hicimos la remodelación. Y el negocio es de Gleb. Es su futuro, el de Mirón. No puedes destruirlo todo por un enojo pasajero. Somos familia. Familia. Qué palabra tan ajena. Los miré, a mi hijo, evitando mis ojos, y a su esposa, hablando del nido que yo construí y mantuve como si fuera suyo. Me hablaban como si yo fuera una niña terca haciendo un berrinche en una juguetería porque no le compraron un dulce. Me explicaban por qué mis decisiones sobre mi propia propiedad eran irreales. No preguntaban, no buscaban entender, solo enseñaban. Terminé el café y puse la taza sobre el plato. Sonó un clic suave y claro. Me levanté. Tengo que ir al jardín, dije con voz pareja, sin mirarlos. Las peonías necesitan que las amarre. Salí. Escuché a Anfisa exhalar con fastidio a mis espaldas. Sabía lo que pensaban, la vieja se ofendió, hizo puchero, ya se le pasará. No entendieron nada. Y ese fue su peor error. Ese día me quedé en la terraza con un libro. La casa estaba en silencio. Gleb se había ido, supuestamente por negocios. Anfisa estaba arriba, en su recámara. En algún momento, el silencio se rompió con su voz, fuerte e irritada. Hablaba por teléfono. Las paredes de esta casa son gruesas, pero la rabia, como el agua, encuentra rendijas. Gleb, ¿qué tontería es esta?, casi gritaba al teléfono. Estoy tratando de pagar por el cherry. Sí, ese mismo. Encontré la opción perfecta y me escriben, transacción rechazada. Hizo una pausa. Yo pasé la página, aunque no veía las letras. ¿Qué significa checar saldo? Revisé que significaba fondos insuficientes. Esta es nuestra cuenta premium. Tu sueldo acaba de llegar ayer. Me imaginé su cara, deformada por la ira. Este carro había sido su sueño los últimos meses,
símbolo de su éxito, de su nuevo nivel. Una compra de lujo, como se lo había presumido a su amiga ayer, celebrando el inicio de su nueva vida. No, la tarjeta está en su lugar, aquí frente a mí. Su voz subió de tono, aguda y penetrante. Entonces, ¿qué? ¿El banco? ¿Por qué el banco? Otra pausa larga, como un timbre que no para. Supe de inmediato lo que pasaba por su cabeza. Los engranajes de la vanidad y la sospecha giraban y encajaban. Es ella, chilló Anfisa. Sí, ella. La vieja corga bloqueó la tarjeta o llamó al banco y dijo alguna mentira. Te lo dije, no podías dejarla así. Tenías que actuar de inmediato. Y tú, mamá se venga como una anciana mezquina, que es lo único que sabe hacer. Cerré el libro, me levanté y fui a la cocina a prepararme un té. La oí seguir gritando por teléfono, prometiendo arreglarlo y ponerla en su lugar. Habían decidido que yo les había robado su caramelo, que jugaba su juego de intrigas mezquinas, insultos y manipulaciones. Ni siquiera podían imaginar que yo ya no jugaba, que me había salido del juego. Creían que había tomado una pieza de ajedrez de la mesa, mientras yo, en silencio, estaba volteando todo el tablero. Hacía té y mi alma estaba en paz. Su pánico, su ira, su absoluta incomprensión de la situación eran la mejor confirmación de que había hecho todo bien. Cada paso que daban, cada palabra que decían, solo reforzaba mi convicción de que yo tenía la razón. Y sabía que esto era apenas la primera, la más pequeña escama en el agua. La verdadera tormenta aún estaba por venir. A la mañana siguiente, me alisté y fui a la ciudad. Gleb y Anfisa me seguían con miradas llenas de reproche silencioso y sospecha. Al parecer creían que iba al banco a continuar sus mezquinas artimañas. Que así lo crean. Su mundo se había reducido a una tarjeta bloqueada, no tenían idea de a dónde iba realmente. Pilajeya me dio la dirección de un despacho de abogados en el centro histórico. El despacho estaba en un sólido edificio prerrevolucionario, con techos altos y pasillos tranquilos. El abogado, Andrei Borisovich, resultó ser un hombre de unos 60 años, con ojos atentos y calmados, y canas en las sienes. No hizo preguntas innecesarias, solo escuchó. Me senté en un sillón de cuero profundo frente a su enorme escritorio de roble y, metódicamente, sin emoción, expuse la esencia del asunto, la casa a mi nombre, el negocio del que soy cofundadora con un 50% de participación, mi deseo de crear un fideicomiso para mi nieto y liquidar mi parte en la empresa. Él tomaba notas, asintiendo de vez en cuando. Zinaida Petrovna, la entiendo, dijo cuando terminé. La situación es clara, el plan de acción también. Para iniciar el procedimiento, necesito todos los documentos constitutivos de la empresa y los estados financieros del último año. Mientras más completo sea el paquete, más rápido podemos poner todo en marcha. Estaba lista. Con los años me había acostumbrado al orden. En mi vieja gaveta tenía una carpeta separada con todo lo relacionado con el negocio familiar, contratos, estados de cuenta, recibos de transferencias. No por desconfianza, sino por hábito. Como decía mi padre contador, el dinero ama la factura, y los papeles en orden. Le entregué a Andrei Borisovich la carpeta gruesa. Se puso las gafas y comenzó a revisarla hoja por hoja, metódicamente. La oficina estaba en silencio, roto solo por el roce de los papeles. Miré por la ventana las nubes flotando en el cielo y sentí una calma extraña. Estaba en el lugar correcto, haciendo lo que debía. Pasaron unos 20 minutos. Andrei Borisovich guardó silencio, solo frunciendo el ceño ocasionalmente y subrayando algo con el lápiz. Luego se detuvo en uno de los últimos estados de cuenta del banco. Lo examinó largamente, se quitó las gafas y me miró por encima de ellas. Zinaida Petrovna, tengo una pregunta. Aquí, hace 3 semanas, entró a la empresa una suma muy grande, casi 3 millones de rublos. ¿Fue algún nuevo inversionista o vendieron algún activo? Lo miré sin entender. ¿3 millones? No. No hubo inversionistas ni vendimos nada. Lo habría sabido. Extrañamente, volvió a ponerse las gafas y me señaló el documento, marcando la línea, crédito, tranche, garante financiero.
¿Conoce usted alguna organización así? Miré detenidamente la línea. El nombre no me decía nada. No, lo escuchaba por primera vez. Siempre habíamos pedido préstamos en el mismo banco grande, y solo en montos pequeños para capital de trabajo. El abogado se puso serio. Se recostó en su silla. Un garante financiero no es un banco. Es una organización de microcréditos para negocios. Otorgan sumas grandes, con tasas de interés altísimas y penalizaciones draconianas por pagos tardíos. Solo se recurre a ellos en situaciones desesperadas. Dígame, ¿su hijo le dijo que iba a tomar un préstamo tan grande? No, ni una palabra dije. El escalofrío que sentí por primera vez en el cumpleaños de mi nieto volvió a nacer, profundo en mi pecho, pero ahora era distinto, alarmante. Andrei Borisovich guardó silencio, hojeando los papeles. Sus dedos se detuvieron en la última página del informe. Y esto es aún más interesante, dijo en voz baja. Esta suma de 3 millones estuvo en la cuenta de la empresa menos de un día y al siguiente fue transferida completamente a una cuenta personal. Como, dije, conteniendo la respiración. La cuenta de efectivo de su nuera, Anfisa Igorevna Pasternak. Concepto de pago bajo un contrato de préstamo sin intereses. El aire en la oficina se volvió espeso. Miré al abogado, pero vi el rostro de Anfisa frente a mí, su sonrisa triunfante esa noche, sus gritos por teléfono sobre el carro Cherry nuevo. Zenaida Petrovna, para recibir un préstamo así se requiere el consentimiento y la firma de todos los fundadores, es decir, también la suya. ¿Ha firmado algún contrato de crédito en el último mes? No, mi voz sonó apagada, débil. Nada. Andrei Borisovich se levantó, fue al closet y sacó una carpeta delgada. Tal como sospechaba. Cuando Pilageya se acercó, había hecho una consulta preliminar con su consentimiento en el registro de personas morales. Aquí está una copia del contrato de préstamo con el garante financiero. Abrió la carpeta y me la puso frente a mí. En la última página, en la columna de Fundador 2, había una firma. Mi firma, o más bien, una muy parecida, pero incierta, torpe, como si alguien más la hubiera dibujado cuidadosamente copiando un modelo. Miré esa firma falsa y todo encajó. No solo encajó, me quemó con su completa y cínica fealdad. No solo vivían a mi costa, no solo me faltaban al respeto, estaban tendiéndome una trampa. El plan era simple y monstruoso. Tomar un préstamo enorme a nombre de la empresa con mi firma falsa, retirar rápidamente el dinero a su cuenta personal, comprar un carro nuevo. Quizá dar el enganche de un departamento en otra ciudad, y luego dejar todo. Dejar la empresa con una deuda gigantesca a tasas de interés inimaginables. Y como cofundadora, yo tendría que pagar esa deuda con mi pensión, vendiendo esta casa. Lo único que me quedaba. No planeaban solo dejarme sin nada. Planeaban dejarme arruinada, con vergüenza y un agujero de deuda en mi vejez. Esa bufanda que Gleb me dio no era solo una broma cruel, era un regalo de despedida. Un gesto simbólico, cúbrete, mamá, pronto sentirás mucha vergüenza. Desaparece. En ese momento murió en mí lo último que quedaba, la última brasa de amor maternal, compasión o duda. Todo se quemó. Solo quedó una paz fría, dura, como granito. Le levanté la vista al abogado. Andrei Borisovich, dije, con voz sin temblor ni lágrimas. Haga una copia de este contrato y comience el procedimiento. Pero ahora no es solo la liquidación de una participación, es la liquidación completa de la sociedad, con auditoría obligatoria de todas las transacciones del último año. Y prepare notificaciones oficiales para mi hijo y para el banco donde tenemos todas nuestras cuentas. Asintió en silencio, entendiendo todo sin más. Salí de su despacho siendo otra persona. La mujer que entró una hora antes aún podía dudar, arrepentirse. La que salía estaba lista para ejecutar la sentencia. Regresé a casa por la tarde. El aire en la casa estaba pesado y electrificado. Anfisa, de manera demostrativa, no me dirigió la palabra, solo lanzaba breves miradas de enojo. Gleb intentaba aparentar despreocupación, hablando en voz alta por teléfono de supuestos negocios prometedores, pero yo veía como su postura estaba tensa. Esperaban a que me disculpara, a que cediera,
a que pidiera perdón por mi histeria. Seguían viviendo en su mundo, donde yo era un personaje menor en su obra. Caminé silenciosa a mi cuarto. No tenía nada que decirles. Todas las palabras ya se habían dicho en la tranquila oficina del abogado. Ahora hablarían los documentos. Durante 2 días, la casa estuvo en guerra fría. Ellos pedían pizza y sushi de manera demostrativa, dejando montones de cajas en la cocina. Se hablaban como si yo no existiera. Yo vivía mi vida, trabajaba en el jardín, leía, cocinaba algo sencillo para mí. Dentro de mí había silencio. No sentía ni enojo ni triunfo, solo fría y serena espera. Sabía que el mecanismo se había puesto en marcha y ahora no podía detenerse. Y entonces, al tercer día después de mi visita al abogado, ocurrió. Estaba regando las rosas junto al porche cuando una pequeña camioneta de mensajería se detuvo en la puerta. Un joven con chaqueta de uniforme salió del vehículo. Demidov Gleb Igorevich dijo, revisando su tablet. Necesita firmar la recepción. En ese momento, Anfisa salió de la casa. Al parecer, vio el auto por la ventana. Su rostro reflejaba curiosidad impaciente. Quizás son los documentos de su carro nuevo, dijo con aire empresarial, extendiendo la mano para firmar. El mensajero le entregó 2 sobres blancos y gruesos, junto con la tablet. Ella garabateó la firma con despreocupación, sin esperar a que se fuera, abrió con impaciencia el primer sobre. Yo seguí cortando los capullos de rosa marchitos. No la miré, pero de reojo vi todo. Vi cómo sus dedos con manicura cara rompían el papel grueso, sacaban una hoja doblada varias veces y cómo su mirada comenzó a recorrer línea por línea. Al principio, su rostro mostraba desconcierto. Al parecer, esperaba ver otra cosa. Luego frunció el ceño. Le dio la vuelta a la hoja, regresó al inicio, y vi cómo su expresión cambiaba. Lentamente, pero inevitablemente. Como si bajo una capa delgada de maquillaje y seguridad, surgiera otra persona. El color desaparecía de sus mejillas. El rubor que tan cuidadosamente aplicaba por la mañana se esfumó, dejando un pálido y fantasmagórico tono. Sus labios, siempre ligeramente fruncidos con capricho, se entreabrieron en un asombro silencioso. Abrió el segundo sobre. Era del banco principal. La carta era breve. Sus ojos recorrieron las líneas por unos segundos y su rostro se transformó en una máscara de horror. Los sobres cayeron de sus dedos débiles hasta el escalón del porche. Gleb, su voz no fue un grito, sino ronca y apagada. «Ven rápido». La puerta se abrió y Gleb corrió al porche. «¿Qué pasó?» «¿Qué es todo este alboroto?», empezó irritado, pero al ver el rostro de su esposa, se detuvo. «¿Qué es esto?», susurró ella, señalando los papeles tirados en el piso. Gleb frunció el ceño y tomó la primera hoja. Vi su perfil. Al principio apareció una sonrisa condescendiente. Probablemente pensó que era otra carta cadena de alguna agencia de publicidad. Pero pronto esa sonrisa desapareció. Comenzó a leer. Sus ojos se abrieron. Apretó el papel hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Todo su aire de seguridad y arrogancia se desmoronó como yeso viejo de una pared. Vi esas terribles palabras estatales danzar ante sus ojos, palabras que ahora yo conocía de memoria: aviso de intención de disolver el acuerdo de sociedad, liquidación forzosa de activos, auditoría forense completa. Presentación de demanda. Agarró la segunda hoja, aviso del banco. Corto y despiadado. Debido a información sobre posibles actos fraudulentos por parte de uno de los fundadores, todas las líneas de crédito y sobregiros en las cuentas de Odemtrans quedan congeladas hasta completar la investigación interna. Se quedó allí, sosteniendo las 2 hojas, respirando agitadamente. El aire entraba a sus pulmones con silbidos. La condescendencia desapareció. La irritación desapareció. Solo quedó puro, primitivo miedo animal. El pánico de un hombre que corre un maratón confiado en la victoria y, a un paso de la meta, descubre que corrió en el camino equivocado y frente a él no hay podio, sino abismo. Alzó la mirada. No quedaba ni una gota de la arrogancia con la que me había mirado 3 días antes. Estaba horrorizado y confundido sobre cómo era posible. Esto no podía ser.
Era solo la histeria de una anciana, solo un insulto, solo una estúpida bufanda. No podía haber llevado a esto. Mamá, susurró. ¿Qué? ¿Qué es esto?, dije, dejando las tijeras de podar, incorporándome y mirándolo directo a los ojos, con calma y firmeza. Esto no es histeria, Gleb. Esto no es rencor, ni venganza mezquina. Esto es una ejecución legal. Anfisa emitió un extraño sollozo. Me miró a mí, luego a su esposo, luego al papel en sus manos. El horror se reflejaba en sus ojos. Finalmente comprendió. Esto no era un juego, era una guerra, y ya la habían perdido. El silencio tras mis palabras no duró mucho. Era solo la calma antes de la tormenta. Vi el miedo en los ojos de Gleb transformarse en furia, la última defensa de un animal acorralado. Arrugó los papeles en sus manos y avanzó hacia mí. Anfisa, despertando de su estupor, lo siguió. No entraron a la sala, irrumpieron en mi habitación, mi único espacio privado en esta casa. Yo estaba sentada en un viejo sillón junto a la ventana, y ellos se pusieron frente a mí, como dos nubes de tormenta. ¿Qué has hecho?, empezó Gleb, su voz quebrada por la rabia. Tiró las hojas arrugadas sobre la mesita a mi lado. ¿Se te perdió la cabeza, anciana? ¿Decidiste destruirlo todo? ¿Destruirme a mí, tu único hijo? Me quedé en silencio. Solo lo observé, su rostro distorsionado por la ira, la vena hinchada en su cuello. Vi a un hombre inmaduro. Vi a un niño asustado al que le habían quitado su juguete favorito. Detrás de él, Anfisa hacía su espectáculo. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar fuerte, teatralmente, con un dramatismo exagerado. No eran lágrimas de dolor, sino de rabia e impotencia. Nuestra casa, nuestro negocio, el futuro de Mirón, leía entre sollozos. ¿Cómo pudiste? ¿No tienes corazón? Eres abuela. ¿Quieres que tu nieto quede en la calle? ¿Por qué tanta crueldad? Era una tormenta, un huracán de acusaciones, reproches y chantaje emocional. Actuaban en conjunto, como un dúo bien ensayado. Él presionaba con el deber filial y mi culpa, ella con el futuro de su nieto y los valores familiares. Esos mismos valores que ellos mismos pisotearon hace apenas unos días. He trabajado toda mi vida por ustedes, gritó Gleb, agitando los brazos. Intenté construir algo para que vivieran bien, para que todos tuvieran todo. Y tú, con un simple trazo de tu pluma, lo borras todo por una bufanda estúpida, por demencia senil. Se detuvo para recuperar el aire y Anfisa intervino de inmediato. Te hemos protegido en nuestro hogar. Nos hemos ocupado de ti, y nos devuelves con ingratitud negra. Eres solo una anciana vengativa y malvada que odia nuestra felicidad en su casa. Esas palabras me golpearon por un instante en la casa que construí y por la que pagué. Pero el dolor ya no era agudo, era solo un eco apagado, familiar, del pasado. Gritaron largo rato, vertiendo todo, su resentimiento, su miedo, su ira. Me culpaban de todo, de su insolvencia, de sus deudas, de sus problemas. Yo era un blanco conveniente. En su mundo, yo era la culpable, no su codicia, su debilidad ni su mezquindad. Me senté y esperé. Era como una roca contra la que rompían las olas. Hacían ruido, espuma, desataban toda su furia, pero la roca permanecía, esperando a que la tormenta pasara. Y sabía que pasaría. No tienen fuerza infinita. Y llegó ese momento. Gleb quedó afónico, su rabia se agotó. Solo quedó un pesado agotamiento. Anfisa dejó de llorar y ahora solo sollozaba calladamente, convulsivamente, mirando hacia mí para evaluar el efecto. Estaban exhaustos. La habitación quedó nuevamente llena de un silencio cargado del olor a su ira y a mi calma. Esperé un minuto más y luego, lentamente, sin un solo movimiento innecesario, me incliné y saqué del cajón una hoja de papel, copia que Andrei Borisovich había hecho para mí. La puse sobre la mesa frente a ellos, justo sobre el aviso arrugado. Gleb miró la hoja con desconcierto. Anfisa dejó de sollozar y estiró el cuello curiosa. Gleb extendió la mano y tomó el papel, alisándolo.
Vi sus ojos recorrer las líneas oficiales conocidas del contrato de préstamo. Todavía no entendía. Probablemente pensó que era otro documento de la misma serie. Entonces mi mirada se fijó en la última página, en la columna Fundador 2. En la firma, vi como la última gota de sangre se le escapaba del rostro. Se congeló, mirando ese garabato falso y torpe que iba a ser mi sentencia de muerte. Sus hombros se desplomaron, el papel cayó de sus dedos y flotó lentamente sobre la alfombra. Anfisa, sin entender nada, se agachó y recogió la hoja. La examinó. Sus ojos se abrieron de par en par, miraba de la firma hacia mí, luego de nuevo a la firma. No había remordimiento en su mirada, había un horror animal, de quien ha sido atrapado. Y entonces hablé, suavemente, casi en un susurro, pero en ese silencio ensordecedor mi voz sonó como una campana. Gritaron después de todo lo que hicimos por ustedes. Miré directamente a los ojos de mi hijo. ¿Se referían a todo lo que ustedes hicieron conmigo? Silencio. Silencio absoluto, muerto. No tenían palabras. Todas sus acusaciones, todos sus gritos, todas sus lágrimas, todo se hizo pedazos contra esta única hoja de papel. Todo su drama cuidadosamente construido sobre la madre ingrata se derrumbó, revelando la fea verdad de su propia traición. Me miraron, y por primera vez en muchos años me vieron de verdad. No como sirvienta, ni como su billetera, ni como la vieja caprichosa. Me vieron como una mujer que lo sabía todo sobre ellos, que tenía en sus manos la prueba de su crimen. En ese momento comprendí que todo el poder estaba en mis manos. Y no era el poder de la venganza, era el poder de la verdad, y era devastador. Después de esa escena en mi habitación, la casa cayó en un silencio extraño y pesado. Ya no gritaban. Se escondían, caminaban por la casa como sombras, hablaban en susurros. Su miedo era casi palpable. Pero yo sabía que no era el final. Una bestia acorralada no se rinde, se prepara para el último salto desesperado. No sabía qué forma tomaría, pero estaba segura de que harían algo. Su último intento fue incluso más bajo y cínico de lo que podía imaginar. 2 días después, un sábado, Anfisa se acercó a mí con un rostro inusualmente humilde y triste. Zenaida Petrovna dijo con voz tranquila y respetuosa, nunca antes escuchada de ella. Estamos muy preocupados por usted, por su estado. Entendemos que no hace todo esto por maldad. Invitamos a mis padres y a mi tío esta noche solo para hablar en familia, para buscar una salida a esta terrible situación. Por favor, no se niegue. Consejo familiar. Inmediatamente entendí que esto era un consejo familiar y cuál sería mi papel en él. Era su última carta, la más sucia. Iban a montar una obra donde yo, una anciana loca e inadecuada, caería bajo su influencia y destruiría su propia familia. Ellos, hijos preocupados y amorosos, intentarían salvarme a mí y a ellos mismos. Asentí con calma, está bien, iré. Sus ojos brillaron triunfantes por un momento. Estaban seguros de que había caído en su trampa. Por la noche, su tribunal se reunió en la sala. Llegaron los padres de Anfisa, su madre, una mujer regordeta, reluciente de autosatisfacción, y su padre, un hombre severo de mirada pesada que siempre me veía como si fuera un espacio vacío. También llegó su tío, un funcionario local de nivel medio que emanaba poder y seguridad. Me senté en una silla en el centro de la habitación. Ellos se acomodaron alrededor, formando un anillo denso. La atmósfera parecía un interrogatorio. Gleb comenzó, con voz contenida y cargada de pesar. Me habló de cómo siempre había sido una madre hermosa, pero últimamente me había vuelto diferente, retraída, suspicaz, irracional. No mencionó la bufanda ni sus palabras. En su lugar, pintó un cuadro de mi lento deterioro. Después tomó la palabra Anfisa. Lloró, esta vez calladamente y de manera convincente. Habló de cómo Gleb y ella temían por mí, cómo mis acciones amenazaban el futuro de su hijo, mi nieto. Mencionó a Pilageya, una mujer envidiosa y solitaria que siempre nos había detestado y ahora manipulaba al anciano. Insinuó la necesidad de tutela, que necesitaba protección contra mí misma. Los familiares asintieron con simpatía. La madre de Anfisa dijo: Sí, sí,
Los viejos a veces, nubla. Pobres hijos, ¿qué cruz les ha caído? El tío frunció el ceño. Sí, tenemos que actuar aquí. No podemos dejar que esto siga así. Me senté y permanecí en silencio, observando ese circo con fría indiferencia. Ellos representaban sus papeles, seguros de su éxito, en su elemento, rodeados de su gente, y creían que yo estaba sola contra todos. El padre de Anfisa, Igor Semenovich, se dirigió a mí. Zenaida Petrovna dijo con voz pesada y paternal. Debe entender que los hijos solo quieren lo mejor para usted. Tal vez debería descansar, ir a un buen asilo, recibir algún tratamiento, y ellos se encargarán de los asuntos. En ese preciso momento, cuando su victoria parecía tan cercana, la puerta de la sala se abrió silenciosamente. Pelageya estaba en el umbral, con un grueso folder en la mano. Buenas noches, dijo con su habitual voz algo brusca. Disculpen que interrumpa. Escuché que tienen un consejo financiero familiar. No quería entrometerme. Gleb y Anfisa se paralizaron, sus rostros se alargaron. No lo esperaban. Pelageya entró con calma, se acercó a la gran mesa del comedor y colocó su folder. Llegué justo a tiempo, continuó, recorriendo con su mirada aguda a todos los presentes. Soy contadora de profesión, aunque ya estoy retirada. Y cuando mi nuera Sina me pidió consejo, como comprenderán, no podía quedarme al margen. Me tomé la libertad de preparar un pequeño informe para que todos comprendan mejor de qué estamos hablando. Abrió el folder y sacó varios impresos, sujetos entre sí, listos para mostrar. Empecemos con algo sencillo. Aquí puso la primera hoja sobre la mesa. Este es un resumen de todas las transferencias de dinero de las cuentas de Zenaida Petrovna a las cuentas de OTrans durante los últimos 5 años. El monto total, como pueden ver, es de 7.420.000 rublos. Y eso sin contar su pensión, que se destinó por completo al mantenimiento de esta casa. Se hizo una pausa. La sala estaba mortalmente silenciosa. Sobre la mesa, el segundo documento era un estado de los principales gastos de las cuentas corporativas de la empresa: viajes a resorts, restaurantes, compra de ropa cara, 2 autos para Anfisa y Gorevna. No los aburriré con los detalles. Solo diré que menos del 30% se destinó a necesidades de producción. El rostro de la madre de Anfisa comenzó a tornarse morado lentamente. Su tío dejó de mostrarse seguro de sí mismo y ahora miraba a su sobrina con interés descarado. Y ahora, la cereza del pastel. Pelageya sacó el último documento, una copia del mismo contrato de préstamo. Este es un documento muy interesante, dijo. Un préstamo de 3 millones de rublos, tomado hace 3 semanas con garantía de todo el negocio. Está firmado, como pueden ver, por ambos fundadores. Aquí está la firma de Gleb Igorevich. Y aquí, golpeó con las uñas la segunda firma, supuestamente la de Zenaida Petrovna. Solo que hay una discrepancia. El día de la firma, Zenaida Petrovna estaba en un sanatorio cerca de Tula, a donde va todos los años. Tenemos comprobante de viaje, boletos y un extracto del registro. Así que esta firma, como dicen en ciertos círculos, es objeto de un examen muy interesante. Artículo 159 del Código Penal, fraude a gran escala, cometido por un grupo de personas mediante acuerdo previo. Se hizo un silencio absoluto. En ese silencio, las palabras del Código Penal sonaron como un disparo. Anfisa se quedó blanca como un fantasma. Gleb bajó la mirada al piso, su cuello se tornó carmesí. Igor Semenovich, el padre de Anfisa, se levantó lentamente. Su enojo silencioso era aterrador. Se acercó a la mesa, tomó una copia del contrato y la examinó. Luego miró a su hija. Fue una mirada tan cargada de desprecio helado y vergüenza que por un instante casi sentí lástima por ella. Has deshonrado a nuestra familia, dijo con voz baja, pero escuchada por todos. Has traído vergüenza a mi nombre. Se dio la vuelta y, sin decir más, caminó hacia la salida. Su esposa y su hermano lo siguieron torpemente. La humillación fue completa, pública y definitiva. Querían juzgarme, pero se encontraron en el cadalso de su propia vergüenza. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Gleb y Anfisa quedaron sentados en medio de la sala,
en un silencio absoluto y ensordecedor. Su mundo se derrumbó no de golpe, sino lenta e inevitablemente. Y ahora estaban sentados en medio de sus ruinas. Esa noche no me dijeron nada más, y a la mañana siguiente, mientras yo estaba en el jardín, empacaron sus cosas y se fueron. Silenciosamente, sin escándalos, como ladrones. Los meses siguientes transcurrieron con un ajetreo casi mecánico y sin emociones. El abogado Andrei Borisovich y Pilageya tomaron todo en sus manos. Comenzó el proceso de liquidación de la empresa. La auditoría descubrió todas sus maquinaciones. Para evitar un proceso penal, Gleb tuvo que aceptar todo. La deuda con el garante financiero se pagó por completo con su parte de la venta de los activos de la empresa. Después de todos los pagos y liquidaciones, Gleb y Anfisa quedaron prácticamente sin nada. El auto tuvo que venderse, un nuevo departamento ni siquiera era una opción. Supe por Pilageya que alquilaron un pequeño departamento de un cuarto en las afueras de la ciudad. Gleb se conformó con trabajar como chofer en otra empresa de transporte. Su vida, construida con mi dinero y sus mentiras, se desmoronó en polvo. La casa, mi casa, también se vendió. No sentí remordimiento. Había dejado de ser mi hogar mucho antes. Se había convertido solo en un edificio, un almacén de malos recuerdos. Los compradores llegaron rápido, una familia joven con 2 niños. Al mirarlos, supe que la casa estaba en buenas manos. Todos los trámites legales se cumplieron. Se creó un gran fondo educativo para Mirón. El dinero estaba seguro y nadie, excepto él al cumplir 21 años, podría tocarlo. Supe que le había dado el regalo más grande, la posibilidad de un futuro independiente de los errores de sus padres. Pasaron 3 meses. Estoy en mi pequeño balcón. Abajo se extiende un pequeño pueblo del sur, rodeado de cipreses verdes. Y más allá, hasta el horizonte, el mar, infinito, vivo, respirando. El aire aquí es diferente. No huele a manzanas del jardín ni a la humedad de una casa vieja. Huele a sal, a piedras calentadas por el sol y a libertad. Mi departamento es pequeño, pero luminoso. 2 habitaciones y una cocina. No necesito más. Las paredes están pintadas del color de la leche horneada, y el sol, al colarse por las ventanas en la mañana, llena todo de una luz cálida como miel. Aquí no hay muebles viejos y pesados que guarden recuerdos del pasado. Todo es nuevo, ligero, sencillo. Puse un ramo de flores silvestres recién cortadas en un jarrón que compré hoy en el mercado a una anciana local. Mis movimientos son ligeros y libres del peso de tantos años de responsabilidades. Ya no tengo que despertarme antes del amanecer para alimentar a mi familia. No tengo que contar cada centavo para tapar los huecos del presupuesto de otros. No tengo que saltar al escuchar pasos fuera de la puerta. Me preparo un té de tomillo y me siento en una silla de mimbre en el balcón. A mi lado hay una carta sobre la mesa. El sobre está dibujado con la mano torpe de un niño, hay sol, gaviotas y el mar azul. Esta carta es de Mirón. Pilageya la lleva los fines de semana y nos ayuda a comunicarnos. Desdoblo la hoja de papel. Dentro hay varias líneas escritas en mayúsculas y otro dibujo. Me dibujó a mí y a él. Estamos en la orilla y soltando un papalote. Abuelita, hola, escribe. Estoy bien. Te extraño mucho. Mamá y papá pelean todo el tiempo, pero trato de no escucharlos. Estoy leyendo tu libro sobre el espacio. Es muy interesante. Cuando sea grande, vendré a vivir contigo junto al mar. Todos los días soltaremos papalotes. Te quiero, tú Mirón. Doblo la carta y la aprieto contra mi pecho. Hay lágrimas en mis ojos, pero no son de dolor ni de rencor. Son lágrimas de una tristeza tranquila y luminosa, de amor. Sé que vendrá y que definitivamente soltaremos papalotes. Miro el mar, su ritmo medido e interminable. Las olas llegan a la orilla y se retiran. Vienen y van. Igual que en la vida. Flujo y reflujo. Mi largo reflujo finalmente ha terminado. Tengo 62 años. Para algunos, es la vejez, el ocaso. Para mí, es el amanecer. El amanecer de mi propia vida independiente,
una vida que nunca soñé. Una vida donde solo me pertenezco a mí misma, donde cada respiración está llena no de ansiedad, sino de paz. Donde cada día no es un sacrificio, sino un regalo. El sol se pone en el horizonte, pintando el cielo con suaves tonos acuarelados. Una ligera brisa trae los sonidos de música y risas desde el malecón del pueblo. Sonrío. Por primera vez en muchos años, sonrío no por alguien, sino así, simplemente. Para mí, para un nuevo día, para el mar. Tengo 62 años y antes construí una casa para mi familia. Finalmente, llegó el momento de construir una casa para mí misma. Gracias por estar conmigo hasta el final. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y comenta qué sentimientos te provocó. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias. Cuídate, mantente saludable y vive siempre tu propia vida. Todo lo mejor para ti.